Muy bien, vamos a hablar hoy de el texto que tenía en la bibliografía. Es una conferencia, es la traducción de una conferencia de Henry Jenkins que se titula "Si no se expande está muerto". Es propicio, ¿no?, el título y el tema, teniendo en cuenta la situación de cuarentena en la que estamos. Pero efectivamente está muy vinculado con el tema de lo viral, ¿sí? Y lo viral entendido como una metáfora propia de la biología. Pensar que algunos contenidos que se distribuyen de manera masiva podrían llegar a funcionar como virus. Jenkins, vamos a ir viendo en este pequeño video, está bastante en contra de cómo se considera a los productos virales. No cree que funcionen de la misma manera que funcionan como un virus en la medicina, así en la biología. Pero de ahí lo que podemos extraer de esta idea de viral es que un contenido viral, siempre que se siga expandiendo, va a seguir en vigencia, y desde el primer momento que deja de expandirse, de ser reapropiado por los usuarios, por los consumidores, ese contenido está muerto en términos virales, ¿sí? Buena parte de este trabajo se centra puntualmente en los memes, y no especifica por meme a la imagen fija, ¿sí?, sino que también va a extender también a los GIF, que puedan funcionar de la misma manera, ¿sí?, como una síntesis metafórica y humorística de una situación, y también a pequeños videos, ¿sí? Y hoy por hoy podríamos pensar en los stickers también como una readaptación del meme clásico, ¿sí? Bueno, entonces los invito a avanzar con esto. Jenkins lo que critica es una visión pensada desde el marketing audiovisual, ¿sí? Que se plantea el funcionamiento de contenidos virales, ¿sí? Entonces, lo que él dice es que hay una mirada que tiende a pensar desde el marketing a estos contenidos, ¿sí?, utilizando referencias propias de la biología, ¿sí?, de la misma manera que cuando hablábamos de Scolari también utilizaba términos como ecosistema o ecología de interfaces, ¿sí? También desde el marketing se piensa desde una metáfora que tiene que ver con la biología, estos contenidos que se comparten masivamente, ¿sí?, como contenidos virales, ¿sí? Van a hablar de contenidos multimedia virales. Lo que toma esta mirada del marketing de la biología es pensar a lo viral como algo que es producto de una infección y que genera una transmisión de información, ¿sí? La idea de pensar que se trata de una infección parte de la idea de pensar que estos contenidos que se replican en gran escala tienen el mismo funcionamiento que tiene un virus, ¿sí? Un virus es un agente patógeno que toma el cuerpo de una persona como un huésped, ¿sí? Y a su vez ese huésped tiene la posibilidad de funcionar como transporte para que ese virus se replique en otra persona, ¿sí? Esta perspectiva de contenido multimedia viral parte de esa base, ¿sí?, de pensar que un contenido viral tiene que tener la capacidad de poder reproducirse indefinidamente y lo más fiel posible. Ahora, el problema acá es pensar que siempre esto se va a replicar de manera estática, ¿sí? Los memes son un ejemplo, ¿sí? Jenkins dice que para que un meme pueda ser exitoso tiene que ser fácilmente replicable, ¿sí?, que el usuario pueda utilizarlo en contextos distintos del contexto para el cual fue concebido ese meme, y que además es importante que además el usuario pueda resignificar ese meme, ¿sí? Si ustedes piensan
la capacidad que tienen los memes, piensen en los más conocidos, por ejemplo el de el chico el muchacho con la campera naranja, así que en uno de los cuadrados aparece con un gesto negativo, en otro con un gesto afirmativo, ¿sí? Se me viene a la mente el de la señora con el gato, que bueno, ya está medio caído en desgracia, pero tuvo su buen tiempo de gloria. Si piensan en eso, en ese sentido, la facilidad que tienen esos memes es que pueden aplicarse en distintos contextos y que pueden ser fácilmente modificados por los consumidores, por los usuarios, ¿sí? En ese sentido, lo que hace Jenkins es criticar esta idea de infección en la cual, de la misma manera que los virus, los contenidos podrían autorreplicarse, ¿sí? Y la idea de autorreplicarse va en dos sentidos. En un lado, pensar que la copia siempre va a ser igual. Jenkins lo que dice es que no, que el usuario va a intervenir sobre esa copia, ¿no? Y pone el ejemplo del meme como uno de los más clásicos, ¿sí? Uno puede tranquilamente con cualquier aplicación del celular o con el mismo editor de fotos construir un meme partiendo de otro meme anterior. Incluso hay un montón de lugares o apps en donde están ya las plantillas de memes prediseñadas como para que uno directamente le escriba encima a los dos Spider-Man que se encuentran. O le ponga algo encima a la meme del chico que va caminando con la novia y se da vuelta a mirar a otra señorita. Otra cuestión que va a criticar Jenkins es que esta mirada a veces tiende a poner todo el poder en los productores. Ahí estoy viendo que en el Power me quedó una doble E. Tachemos esa doble E. Tienden a pensar desde el marketing a veces que de la misma manera que en un laboratorio se puede replicar o construir o diseñar un virus, existe desde el marketing la posibilidad de pensar contenidos que desde su elaboración puedan ser virales, ¿sí? Lo que va a decir Jenkins es esto no es así necesariamente, ¿sí? Porque primero estamos poniendo todo el poder, toda la mirada en la persona que creó el contenido y no en la sociedad que acopió ese contenido y que lo resignificó, ¿sí? Piensen en algunos videos que han funcionado como memes o como final de memes, ¿sí? Vieron esa carga de títulos, ¿sí? La pantalla en negro fundido con los títulos de un programa humorístico que ahora yo no me recuerdo, que funciona mucho como cierre de memes. O la de los tipos que están bailando con el ataúd, ¿sí? Que funciona como cierre de meme. Digo, si pensamos, esos videos no fueron producidos necesariamente para convertirse en un meme, pero fue la sociedad la que los resignificó. Y podríamos llegar a encontrar el primer tipo que los utilizó para hacer un meme, pero eso no nos importa, no importa quién fue el primero que editó a los muchachos bailando con el ataúd. Lo que importa es la creciente resignificación que tienen para poder producirse cotidianamente memes que finalicen de esa manera. La idea de por ejemplo, poner énfasis en los productores genera cuestiones como una que señala Douglas Rushkoff, que es un teórico de las redes sociales y del ciberespacio, que piensa a los virus multimedia como un caballo de Troya. ¿Qué significa esto? Lo que sostiene este muchacho es que los memes contienen información y que en algunos casos hasta podrían contener información subliminal que uno va compartiendo, si se quiere, inocentemente, pero que de fondo van vehiculizando segundas lecturas que de alguna manera pueden intervenir en la forma en la que toman sus decisiones políticas los consumidores de memes. En algún punto uno podría pensar que de manera más alevosa uno muchas veces utiliza los memes como un tipo de humor político, sí, que efectivamente tiene una carga política, pero que no es una carga política que necesariamente aparezca como vedada, ¿sí? No aparece como esta idea de el caballo de Troya como algo oculto que está detrás de un chiste para hacerte pensar de una determinada manera.
lo que diría en ese sentido Jenkins es que en ese caso estaríamos poniendo demasiado el énfasis en los productores de contenidos y no en el apropiamiento que hace la sociedad de los mismos. Retoma en algún punto el origen del término meme Jenkins, que es un término que propuso para la biología Richard Dawkins, que es un biólogo, ¿sí? Y que parte de comparar la información cultural con la información genética. Lo que dice Richard Dawkins es que para que una sociedad pueda ir generando un legado, de generación en generación se transmiten dos cuestiones. Por un lado, información genética, que eso se transfiere de padres, madres a hijos. Y por otro lado, información cultural, ¿sí? De la misma manera que se legan cuestiones genéticas, dice Richard Dawkins, en cada sociedad, cada generación le va legando a la siguiente generación un conjunto de unidades mínimas de información cultural, ¿sí? Que tienen que ver con el uso del lenguaje, que tienen que ver con las normas de lo que está bien y lo que está mal en cada sociedad, de lo que se considera ético, lo que no se considera ético, algunos valores religiosos, ¿sí? Lo que dice Richard Dawkins entonces es para que haya legado en una sociedad, de la misma manera que hay biológicamente una transmisión genética entre progenitores y sus descendientes, de la misma manera se transmite información culturalmente. Y lo que dice Richard Dawkins es que esa información tiene que cumplir tres características, ¿sí? Tiene que poder mantenerse, vamos a decirlo, con la menor cantidad de cambios posibles, ¿sí? Para que una cultura pueda desarrollarse, tienen que mantenerse una serie de valores y mantenerse de manera bastante rígida, ¿sí? A lo sumo lo que uno podría pensar es cambios en el idioma, más que nada por nuevos términos, pero la idea es que para que una cultura se mantenga en pie, sus prácticas se tienen que seguir manteniendo de la manera más fiel posible. Por otro lado, lo que dice Richard Dawkins es que tiene que haber una longevidad en el sentido de que así como esa transmisión cultural se mantiene de generación en generación lo más fiel posible, también tiene que tener la capacidad de tener una larga vida, ¿sí? De que efectivamente todas las generaciones lo sigan replicando. Por otro lado, esta idea de meme parte de la idea de que los memes, esta unidad mínima de... esta unidad mínima de información cultural, ¿sí? Que se transmite de generación en generación, tiene que poder autorreplicarse, ¿sí? Tiene que tener la capacidad, ¿sí? Y esto es algo parecido a lo que ocurre con la idea de viral, ¿sí? Tiene que tener la capacidad de generarse una copia de sí mismo, ¿sí? Tiene que tener un meme para poder seguir sobreviviendo, tiene que tener la capacidad de poder autotransmitirse a otra generación, ¿sí? Por ejemplo, el caso del lenguaje, ¿sí? Las unidades del lenguaje, desde el primer momento en el que el niño socializa, los padres al socializar con ese niño le están legando parte de esa información cultural, aún en los casos en los que ni siquiera piensan en estar enseñándoles el lenguaje. Lo que dice Jenkins sobre esta nueva acepción de los memes es que no cumplen necesariamente con ninguna de las tres cuestiones, porque estamos de nuevo insistiendo en la idea de que tiene que haber una reapropiación por parte del público. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Las memes de Alegría, ¿sí? La página el usuario de humor político, ¿sí? Son memes que son solo aplicables al entorno en el cual se produjeron, ¿sí? Si, por ejemplo, es una sátira de algún dicho de un político, por lo general solo va a ser aplicable a cualquier entorno de conversación que esté vinculado con los dichos de ese político, o al sumo se puede replicar más adelante con otros dichos de ese mismo político o dichos similares de otro político, pero queda muy anclado a
a un contexto de circulación. Algo parecido pasa con los memes de Ameo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De la misma manera que decía Jenkins en el título de esta exposición, ¿sí? Si no se expande está muerto. Es un meme, pero que es un meme que está condenado a rápidamente morir. ¿Por qué? Porque no se va a autorreplicar, no va a ser reapropiado por la sociedad. Uno puede compartir ese meme con otras personas porque les parece gracioso, pero finalmente rápidamente va a caer en desuso, ¿sí? Las memes que mayor replicación tienen son justamente las que terminan no cumpliendo con estas características que proponía Duncan, ¿sí? Piensen el tema de la longevidad. La longevidad no aparece como una condición necesaria de las memes. Hay memes que fueron dejando de aparecer, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que los usuarios ya no encontraron una forma de resignificación que les resulte atractivo o útil, y por ende fueron cayendo, ¿sí? Los más conocidos son los memes que se van actualizando. Por ejemplo, la famosa meme de Spider-Man tiene bastantes años. Piensen, por ejemplo, ahora en las caritas de Harold, ¿sí? Que aparecen mucho como stickers y como meme. En algún punto, digamos, bueno, son memes que salieron hace poco, todavía mantienen vigencia. Ahora, nada asegura la longevidad de ese meme, ¿sí? Podría durar muchos años como lo han durado algunos memes, o podría dejar de existir dentro de un par de meses, como dejó de existir los memes de Chimuelo, o como ya no se utiliza tanto el meme de la señora con el gatito. En este sentido, de la misma manera que no gozan de una longevidad necesariamente como una condición per se, tampoco tienen necesariamente la capacidad de autorreplicarse. En un momento en el que la sociedad deja de compartir o reapropiarse de un meme, ya no tiene la posibilidad de seguir reproduciéndose. Siempre que la sociedad se reapropie de ese meme, lo intervenga, le dé otro sentido, tiene la posibilidad de ir autorreplicándose hasta que en algún momento deje de ser así. En ese sentido, en relación con la fidelidad, dice Jenkins, contra más fácil sea ese contenido de ser reapropiado y transformado por el usuario, al contrario de lo que proponía Duncan de la fidelidad, más posibilidades tiene de seguir expandiéndose. Finalmente, como para ir cerrando este video, esta vez un poco más corto que las veces anteriores, una serie de conclusiones que señala Jenkins como corolarios, ¿sí? Hay una expansión, ¿sí? La expansión asegura que no haya una muerte del meme, por decirlo así, o de cualquier contenido viral. Si ese contenido viral no tiene la forma de ser replicado, si no es consumido y transmitido por el resto de la sociedad, finalmente va a morir. Para que haya una expansión es importante que sea un contenido que después pueda ser reapropiado, utilizado en otros contextos, en otros lenguajes, en otros soportes, que pueda ser editado incluso también por los usuarios, o que puedan tomar parte de eso que están en ese contenido para llevarlo a otros, ¿sí? Piensen, por ejemplo, para poner un ejemplo por fuera de los memes, ¿sí? Las fanfictions, ¿sí? No sé si están al tanto. Las fanfictions son historias que se crean tomando como referencia otros sucesos. Por ejemplo, no sé, gente que crea su propia historia de ficción en base a una novela, o en base a posibles relaciones de miembros de una banda, ¿sí? Entonces son casos en donde la gente toma un contenido que está circulando pero lo reapropia a su manera. Algo similar ocurre con la modificación de las memes. No son autorreplicables, por esto que hablábamos. No hay nada, por ejemplo, en una meme que determine que va a seguir expandiéndose eternamente. De hecho, hemos asistido de alguna manera a la clausura de algunas memes que han dejado de circular, simplemente.
Todo esto nos lleva a pensar entonces que las personas no son susceptibles de ser infectadas, en estos términos marketineros, que no hay un poder supremo de la gente de marketing que permita construir un contenido viral que ya, como si fuese hecho en un laboratorio, que garantice un éxito, sino que a lo sumo lo que podemos pensar es que contra más fácil sea de reapropiar, más expansión puede llegar a tener, aunque tampoco eso lo garantiza. Lo que es importante es entender qué es lo que hace la sociedad con ese producto y cómo es la misma sociedad reapropiándoselo la que le va imprimiendo otros sentidos y la que va generando la expansión. Finalmente, Jenkins discute con una perspectiva que piensa que las memes son en definitiva snacks, ¿sí? Snack en el sentido de ser algo que entretiene pero que no alimenta, así que no tiene ningún tipo de nutrientes. Lo que va a decir Jenkins es que esto no es así, que en esas memes efectivamente hay información cultural y que hay información sobre la sociedad, sobre la que están pensando tanto quienes producen los memes como quienes comparten los memes, como quienes los consumen, ¿sí? Todo meme en definitiva, o al menos si pensamos en una manera amplia, las memes que circulan en nuestros celulares, por ejemplo, si nos pusiéramos a revisar los elementos compartidos del WhatsApp a lo largo de un día, ¿sí? Más allá de tener una mera cuestión de entretenimiento, efectivamente nos aportan datos sobre la sociedad en la que vivimos. Bueno, esto fue todo y vamos a ir viendo después un ejemplito, en este caso con Giphy. Yo les voy a subir un pequeño tutorial sobre el uso de esa aplicación.